Es que la, bueno, precisamente se ha descubierto mucho que como el cerebro tiene neuroplasticidad, neurogénesis, Sí, entonces uno puede crear nuevos, incluso con las cuestiones de la enfermedad, uno puede crear nuevas conexiones. Lo que pasa es que, claro, cuando los síntomas se presentan son tan fuertes que evidentemente toda la atención, sí o no, pues por el mismo dolor, están puestos ahí. Entonces, sí, acá lo importante es que cuando no haya dolor, hay que tratar de ir viendo, ir creando las nuevas conexiones en donde te veas sano. Y una cosa que es muy importante es que no digas o sea, es que mi enfermedad, es que mi eso, molestia, eso cuenta mucho porque mucho, muchísimo. lo que decimos Ajá. es lo que produce el cerebro, lo siente el corazón y el corazón lo manifiesta. Exacto. Y es que cuando tú dices mi, entonces se vuelve una identidad y el cerebro dice, ah, pues sí, entonces mi diabetes, entonces es mi esto, mi. Y ya Entonces es tuyo. claro. Entonces es muy importante ponerlo fuera, ¿no? Estoy presentando un síntoma está mi columna ahorita en un proceso de, etcétera, pero entonces decir, no hablar de la enfermedad, sino está en un proceso de recuperación. Y Sí, eso, insistírselo mucho, repetirlo con el corazón, o sea, uniendo corazón, cerebro, y repetirlo para que se vaya creando la nueva ruta neuronal, ¿no? A tal grado que en un momento dado el cerebro lo empiece a considerar, porque lo que pasa es que cuando entramos en un bucle de síntoma, ¿no? Entonces ya lo estamos, siempre que nos viene, pues lo repetimos y entonces decimos, no, pues sí, esto, etcétera. No, no quiere decir que no te atiendas, sino que también hay que ir creando el paralelo, o sea, eh, ahora sí que la ruta neuronal paralela, y es importante crearla cuando no se tiene el síntoma, es decir, cuando no te está molestando el síntoma de una manera bárbara, porque pues cuando te está molestando, claro que es más difícil poder hacerlo, ¿no? sí. Fíjate que lo que me ayudó anoche fue eso exactamente, el distraer el pensamiento en el ejercicio de pranayama Exacto, y quitar de mi mente y de mis sentimientos el dolor. Y exactamente. cuando me doy cuenta, ya me fue cuando mi esposa May fue a decirme, cómo sigues? Digo, pues ya me siento, de abrir los ojos y digo, no, ya estoy mejor. Le digo, ya me siento bien. Le digo, ya me Es, voy a dormir, saca a los niños a mis amados nietos que vienen a visitarnos aquí los fines de semana y mm, se quedan aquí sábado y domingo. Y me daba pena con ellos, no quería que me vieran. Porque la verdad, qué dolor, qué dolor. Pero no es seguido, ¿eh? Es nomás cuando me descuido y hago movimientos toscos, bruscos, ¿Y que es no quiero. en la columna baja o? En la columna baja, Mm. yo siento, es que me dijeron que es neuropatía radial con ¿cómo le llaman? No recuerdo el nombre que le dan, pero ya me dijeron que si oye una música por ahí, ahí está. ¿Quieres que pongamos música? Pues si quieres, así de fondo, muy chiquita, muy Déjame buscar una. levecita, muy A ver tranquila. qué te parece, porque antes de empezar y antes de empezar a grabar, para que escuches. ¿Está muy bajita? Sí, no la oigo, pero ¿Sí oye? no. Pero si tú sí la oyes, sí. Sí, yo sí lo oigo. Ah, pues está bien, Déjala. Ahora, ahí sí. perfecto. ¿Está muy fuerte o le bajo? No, está bien. Excelente.
Entonces déjame comenzar a grabar para empezar. Iniciamos. Déjame hacer la presentación. Ahí voy. Sí. Sí, sí. Muy buenos días, hermanos. Es un gusto saludarlos en estas pláticas dominicales. Hoy nos acompañan Ruth de la Colina y Gustavo Silva. Y hoy queremos hablarles de la pareja más poderosa que existe en nuestro interior. Nuestra vida se sostiene sobre dos pilares fundamentales. El cerebro es nuestro arquitecto, aporta la lógica, la estructura y el plan necesario para aterrizar cualquier idea. El corazón es nuestro motor, aporta la intuición, el propósito y la fuerza magnética que nos da el para qué hacemos las cosas. La verdadera creación ocurre cuando logramos la coherencia, cuando lo que el cerebro diseña, el corazón lo abraza con pasión. No se trata de elegir entre la razón o el sentimiento, sino de alinearlos para que nuestra realidad sea un reflejo de nuestra armonía interna. Hoy, en este bendito domingo 1 de marzo, los invitamos a que su cerebro trace el plano para que sea siempre su corazón guíen quien guíe el camino. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante, hermanos. Bueno, pues muy buenos días a todos, a todas. Un abrazo para todos y todas. Ahora sí que un abrazo desde el corazón, desde nuestro corazón sagrado, que evidentemente implica pues eso que muy bien ha dicho nuestro hermano, Eduardo, ha dicho con mucha claridad las cosas. Es decir, hemos hablado ya en sesiones anteriores de muchos aspectos. Yo recuerdo que la primera charla que me tocó, tuve el honor de dar para todos ustedes, tenía que ver con la coherencia y precisamente la coherencia hablaba de esa coherencia entre nuestros tres plexos, los plexos que conocemos en Oromu y que esos plexos hoy en día, pues la neurociencia, la ciencia misma, pues ha visto que son muy importantes. O sea, ya desde tiempos inmemoriales se había determinado que eran muy importantes en la vida, pero ahora, pues más, y de eso se trata un poco esta charla. Nosotros no somos neurofisiólogos ni eso, pero sí somos gente que la enseñanza de Oromú nos ha impulsado para investigar, investigar con la idea de crear, de convertirnos en creadores conscientes y participar activamente en estos nuevos tiempos, en estos tiempos de ascensión, ¿no? De los que ya hemos hablado, en el que la participación de cada uno de nosotros es muy importante para lograrlo. Entonces, bueno, el día de hoy así se llama la charla, Cerebro y Corazón, dos pilares de la creación, y dice, cuando hay coherencia entre el corazón y la cabeza, la realidad se transforma. A lo largo del tiempo ha habido culturas cardiocentristas y otras cerebrocentristas. Ambas posiciones han expuesto en su momento el porqué de su preferencia por el dominio y la importancia de estos órganos en la dinámica de nuestro cuerpo. Pero algunas culturas han ido más allá de la importancia de estos maravillosos órganos para la salud del cuerpo, pues han hablado de la función que tienen estos en la interacción del ser humano con su entorno. En tiempos más recientes, la neurociencia y otros estudios han demostrado que muchas culturas ancestrales tenían razón. Estos órganos no solamente garantizan la vida y el perfecto funcionamiento de nuestros cuerpos, sino que también afectan nuestras relaciones, modifican nuestro entorno y nuestra realidad. De ahí que tenemos muchas maneras, muchos dichos, incluso hasta populares, en los que se habla de la importancia del corazón, hazlo de corazón, este, o por ejemplo los mayas decían con corazón, hay que hacer las cosas con corazón, cabeza, ¿no? O don Juan Matus a Castaneda le dice cualquier camino con que sea de corazón, ¿no? Es decir, todas las culturas, como aquí vemos, siempre han hablado de la importancia de estos órganos y hoy en día, pues es fundamental que
querramos, que los sintamos y que contribuyamos a su coherencia, a su unión. Hemos hablado en anteriores ponencias de que estamos en un tiempo, perdón, en un tiempo de cambio y que la base de este cambio, que es un cambio de conciencia, un salto evolutivo en el devenir de la humanidad, lleva implícito el reconocernos como creadores conscientes. Y en este proceso de convertirnos en creadores conscientes de nuestra realidad, estos dos órganos son fundamentales, pero sobre todo no trabajando por separado, sino encontrando su coherencia. Bueno, ya hemos hablado de esto, de que de alguna manera tuvimos un entrenamiento como creadores inconscientes durante muchos siglos, durante mucho tiempo. Hemos creado esta realidad en la que vivimos todos de manera inconsciente y que ahora en este proceso de ascensión es el momento de ser creadores conscientes, ¿no? Bien. En la charla anterior hablamos de nuestro cuerpo, de cómo éste nos está hablando y mandando señales todo el tiempo. Hoy hablaremos, aunque de una manera muy inicial, de cómo nuestro cuerpo tiene instrumentos que no solo están diseñados para mantener una fisiología en movimiento, sino que además son centros energéticos muy poderosos, que están en resonancia con los ritmos, frecuencias y vibraciones de todo el universo y transmiten estos a todo el microuniverso que depende e interacciona con ellas. Como dice la enseñanza de Oromu, somos un sistema solar en miniatura. Eduardo lo decía muy bien al iniciar, el cerebro tiene una forma electromagnética, es decir, el cerebro emana intención, pensamiento, emana la energía. El corazón emana, es decir, el corazón atrae, es magnético y atrae. Y el plexo solar, que también ya se está integrando, bueno, más bien siempre ha estado integrado y ahora en los mismos estudios se ha integrado, el plexo solar es el que manda toda esa información a todo el microcosmos, ¿no? Entonces, vemos que tenemos una fisiología sagrada perfecta. Y este sistema solar forma parte de otros sistemas que permiten que se sostenga la sintonía del universo. La sinfonía, disculpe. Bueno, sintonía o sinfonía. A últimas fechas, está entrando a la comprensión de esta interacción también nuestro intestino. Y esto viene a corroborar lo que muchas escuelas, y entre ellas nuestra escuela de Oromu, han hablado acerca de los tres plexos: el solar, que se relaciona con los órganos digestivos; el cardíaco, que se relaciona con el corazón, el pericardio y el timo; y el frontal, que se relaciona con las glándulas pineal, pituitaria y con nuestro cerebro. También conocemos su relación con los atributos de la justicia, el amor y la verdad. Sin embargo, vale la pena, y este es uno de los propósitos de esta charla, echar un vistazo a cómo la ciencia y sus estudios han venido dando razón a muchas de las cosas que los antiguos ya sabían o ya intuían acerca de cómo estos órganos tienen una conexión más allá de lo físico y que esta conexión es fundamental en la creación y transformación de la realidad. Recordemos que nada está desconectado, todo funciona en una manera integral, aunque organizado por un orden y una inteligencia superior de la cual nosotros formamos parte. Así que para empezar hablaremos de nuestro cerebro, ese gran órgano que en ocasiones olvidamos o que poco valoramos o que reducimos solo algunas de sus funciones más evidentes, como es la memoria. Posteriormente hablaremos del corazón, después hablaremos de la relación entre ambos y finalmente de cómo esta relación es un poder para transformar la realidad. Sí, aquí es importante esto que dice del cerebro, de que lo reducimos a la memoria, porque contemporáneamente vemos incluso que hay muchos juegos, muchos ejercicios que están enfocados hacia la memoria. Esto es comprensible sobre todo por la cuestión de que claro que la memoria es un elemento importante, pero no es el elemento más determinante de nuestro cerebro. O sea, sí es importante, pero de repente se olvidan otros elementos que son muy importantes, ¿no?
Dentro de las cosas que se han dicho, hay un autor que nosotros recomendamos mucho, que es el doctor Luis Alonso Puig. Él habla de que hay siete cosas que ayudan muchísimo a nuestro cerebro. Ahorita no voy a decir cuáles son más que la última. Y la última, él dice, bueno, todo sirve, ¿no? Los ejercicios de memoria, la respiración, el sueño, todo. Pero la más importante es esta que estamos haciendo ahorita, la comunicación, la relación. Es muy importante eso, ¿no? Porque sucede que mucha gente, sobre todo cuando ya pasa a la llamada tercera edad, deja de tener relación, deja de relacionarse. Y cuando nos relacionamos es muy importante para nuestro cerebro porque la relación evidentemente nos obliga a hacer nuevas conexiones, nos obliga a mantener el cerebro vivo, es un órgano vivo y como todo órgano o se utiliza o deja de funcionar. Bueno, pasemos al cerebro. El cerebro, las visiones convencionales. Las visiones convencionales veían al cerebro como un ordenador biológico, como un órgano físico biológico dentro de nuestro cráneo que debía ser estudiado como una máquina compleja. Ven que su salud depende de una buena irrigación sanguínea, también de un equilibrio bioquímico de neurotransmisores, o de ausencia de lesiones, tumores o infecciones, o de la genética. La solución a sus problemas suele ser farmacológica o quirúrgica. No integra el contexto vital, emocional y ambiental de la persona. Es una visión que ha tenido éxitos enormes en cirugías y tratamientos de infecciones, pero a menudo se queda corta para entender enfermedades complejas de salud mental y neurodegeneración. Para esta visión, la conciencia es simplemente lo que hace el cerebro. La conciencia es un subproducto del cerebro. Aquí es muy importante precisamente porque estamos en un momento de expansión de la conciencia, ¿no? Entonces, tradicionalmente se había visto la conciencia desde el punto de vista científico como una simple función cerebral, la parte cognitiva, digamos, ¿no? Entonces, la conciencia es lo cognitivo, es la conciencia del entorno, la conciencia de uno mismo, etcétera, pero esta conciencia es una función cerebral. En cuanto el cerebro ya no está, la conciencia desaparece. Y nosotros a nivel espiritual sabemos que la conciencia es el todo. La conciencia es lo que siempre trasciende, lo que incluso cuando nosotros trascendemos, nos vamos a este plano, nuestra conciencia, que es la que va asimilando toda nuestra experiencia, la que va guardando todo nuestro background por las diferentes encarnaciones, es la que va quedando, como dice Connie Méndez, ¿no? No hay, nada pierdes lo que ya has ganado por derecho de conciencia. Entonces es muy importante porque ya en las visiones nuevas ya empieza a darse un valor diferente a la conciencia, ¿no? Mientras que la visión tradicional es fragmentada y centrada en la enfermedad, la visión holística y de la medicina integrativa, basada en los nuevos descubrimientos de la neurociencia, es unificada y centrada en la persona. Los principales puntos de esta visión son: la salud es un equilibrio óptimo, integridad del cuerpo, la mente y el espíritu. La enfermedad es un desequilibrio entre los tres anteriores que se manifiesta en síntomas. La conciencia puede comprometer más que procesos físicos en el encéfalo y puede ejercer efectos curativos en el cuerpo. Para tratar a una persona se ve a esta como un todo. Se busca la causa raíz de su desequilibrio y se busca restablecer las vías naturales de restablecimiento. El médico y el paciente trabajan en conjunto para la curación que viene del propio organismo en desequilibrio. Los tratamientos combinan desde los convencionales hasta otros alternativos. El cerebro entonces no está separado del todo, no se le ve como un órgano independiente, sino integrado e interrelacionado con todo. Los puntos más importantes son
la mente encarna en el cuerpo. Este es un punto muy, muy importante, porque tradicionalmente se veía como que las cuestiones que sucedían en el cerebro, a menos que fueran meramente fisicoquímicas, todo lo demás, los pensamientos, lo demás no influían en el cuerpo. Y hoy en día ya se ve que sí, que claro que influyen, ¿no? Dice, nuestros pensamientos y emociones se transforman en biología. Hay una rama que se llama la Sí, psiconeuroinmunología, o sea, que tiene que ver con el sistema inmunológico, y dice, el pensamiento libera neurotransmisores que impactan el sistema inmunológico y endocrino. Recordemos que tenemos un sistema que en las noches cuando nos dormimos también limpia, es el encargado de la limpieza de nuestro cuerpo, ¿no? Y este sistema se, se activa fundamentalmente durante la noche, que es el momento de hacer la limpieza. Entonces, si nosotros por alguna razón, porque vivimos en un estrés crónico, no permitimos esta limpieza, es donde se va afectando muchas funciones del cuerpo, entre ellos la función inmunológica, ¿no? estrés El estrés crónico. crónico suprime la función inmunológica. La neuroplasticidad. El cerebro cambia y nosotros podemos dirigir ese cambio. Prácticas como la meditación, el yoga promueven cambios neuroplásticos beneficiosos. Más adelante vamos a hablar un poco más de la neuroplasticidad. El poder de las terapias mente-cuerpo, el tai chi, el yoga, la meditación, la acupuntura, la contemplación, la respiración, la postura, etcétera, ayudan a combatir el estrés crónico, la ansiedad, el dolor, la depresión. Esto es bien interesante porque muchos científicos de la neurociencia y del corazón se han abocado a investigar precisamente todas estas disciplinas que antes se veían simplemente como pues esotéricas o como meramente, digamos, Ejercicios. metafísicas, ejercicios, pero no se habían investigado a fondo para ver todos los efectos que causan en nuestro cuerpo. Y ahora que lo han hecho, se han dado cuenta de las maravillas que trae todo este tipo de ejercicios y más que hay todavía hacia nuestro cuerpo, ¿no? El enfoque holístico, bueno, vamos a hablar el corazón ya, del corazón. El enfoque holístico va más allá de la visión convencional puramente biológica de un órgano que bombea sangre. La visión holística integra, como ya vimos con el cerebro, las dimensiones física, emocional, mental, energética y espiritual, considerando al corazón como un centro de sabiduría, conexión y conciencia. Estos son los principales puntos de este enfoque. El corazón físico, un cerebro en el corazón. El corazón posee su propio sistema nervioso complejo e intrincado con más de 40.000 neuronas. Este cerebro del corazón puede sentir, procesar información, tomar decisiones e incluso memorizar de forma independiente al cerebro. De hecho, envía más señales al cerebro de las que recibe, influyendo profundamente en nuestras emociones y percepciones. Aquí también es muy importante, hace rato hablábamos de la introducción ya del intestino, porque se ha comprobado que el intestino también tiene neuronas. Entonces, realmente hay una gran conexión neuronal, una gran comunicación entre tanto el corazón, el intestino y el cerebro, ¿no? Y esto es muy interesante porque cuando nosotros hablamos de los tres plexos tan fundamentales en nuestra orden, porque incluso las iniciaciones están en relación con esos plexos, vemos que esta conexión energética tiene un trasfondo también físico, fisiológico, físico-químico. Entonces es muy interesante esto porque a final de cuentas una parte de nosotros es físico-química y entonces podríamos hablar ya hoy en día del concepto que están haciendo varios biólogos de una especie de biología espiritual, ¿no? O una espiritualidad biológica, ¿no? Eso es muy interesante. Bien. Comunicación constante. El corazón se comunica con el cerebro y el resto del cuerpo de cuatro maneras principales. La primera, uno, neurológicamente, a través de impulsos nerviosos. Dos,
bioquímicamente, liberando hormonas y el factor natriurético. El factor natriurético tiene que ver con la adecuada alimentación de nuestras células, o de que la sangre llegue a las células, pero recordemos que no solamente llega sangre, llega información a través de la energía y a través de muchos elementos que el corazón distribuye por el cuerpo, ¿no? 3, biofísicamente, a través de ondas de presión que afectan a todos los órganos. Y 4, energéticamente, a través de su potente campo electromagnético, que es el más grande de todo el cuerpo. Este campo cambia de acuerdo a nuestro estado emocional. Ok, aquí es muy importante cuando dice biofísicamente que hay ondas de presión. Esto es muy importante porque se ha descubierto que los latidos, es decir, a final de cuentas, lo primero que se desarrolla en el feto cuando estamos naciendo es el corazón. ¿Y qué hace el corazón del feto? Entra en comunión con los latidos de la madre. Entonces, es decir, empieza a haber un ritmo, empieza a marcarse un ritmo. Entonces, el corazón está biofísicamente mandando ondas a través de sus latidos, y estos latidos es como si fuera una especie de diapasón interior. Estos latidos del corazón tienen una resonancia en todos los órganos que también tienen su propio latido, por decirlo de alguna manera, su propia pulsación. Por eso es muy importante que esta pulsación sea rítmica, porque el corazón va marcando el ritmo de todo el cuerpo, ¿no? El asiento de los sentimientos. Procesamiento de emociones. El corazón traduce las experiencias de la vida en emociones. Emociones reprimidas o no expresadas pueden almacenarse en él, creando bloqueos energéticos que a la larga pueden manifestarse en dolencias físicas. Coherencia cardíaca. Es el estado en el que el corazón, la mente y las emociones están funcionando en armonía. Esto se traduce en mayor claridad mental, mayor equilibrio emocional, resiliencia, fortalecimiento del sistema inmunológico y una sensación general de paz y bienestar. Aquí es muy importante, ahí sí, en el primero, en el procesamiento de emociones, creo que es muy importante que incluso en las escuelas, que ya en algunas está sucediendo, se hable precisamente de que las emociones son muy importantes y que lo que tú sientes es valiosísimo. Si sientes enojo, bueno, ¿por qué te sientes así? O si sientes tristeza. O sea, que podamos conversar sobre las emociones de cada uno de nosotros, porque muchas veces cuando minimizábamos por la cuestión cultural, si quieren, ¿no? No llores, cállate, ahorita no hay tiempo de hablar de esas cosas. Todo eso hacía que ese almacenamiento se convirtiera en síntomas. Está casi demostrado que el 90%, si no es que el 100% de las enfermedades vienen de emociones reprimidas, ¿no? De emociones que a veces son muy leves, pero a veces son muy profundas. Entonces sí es muy importante que empecemos a hablar de las emociones como algo muy valioso que podemos compartir en contextos que sean importantes para la familia, para la persona, para un grupo con el maestro, de que son valiosas y que merecemos ser escuchados cuando tengamos que reportar cómo nos sentimos, ¿no? ¿Eh? El corazón simbólico y espiritual, el puente con lo sagrado, el centro del ser. En tradiciones como la cábala, el sufismo, el hinduismo y el cristianismo, el corazón es el punto de unión entre lo divino y lo terrenal, entre el individuo y el todo. Es el espacio interior donde está el ser, el camino del medio. En el budismo, el corazón o la mente corazón, ojo con eso, es el lugar donde se armonizan los opuestos. Transformación y conexión. Espiritualmente, el corazón es visto como el portal de conexión con lo demás, con la naturaleza y con el universo. Dice, esta visión tiene implicaciones prácticas para la salud y el bienestar. Coherencia cardíaca. Es la técnica y un estado fisiológico que se logra al respirar pausadamente mientras se enfoca la atención en el corazón y se cultiva una emoción positiva como el afecto y la gratitud.
Este estado sincroniza el ritmo cardíaco, el sistema nervioso, el inmunológico y hormonal, la presión arterial y mejora la claridad mental, la estabilidad emocional y la salud física. Precisamente la coherencia cardíaca es algo que nosotros como bebés experimentamos cuando estamos en brazos de nuestra madre. De ahí que sea tan importante y se ha demostrado que sea tan importante el abrazo como elemento terapéutico, porque es el abrazo, como nos recuerda cuando estuvimos en los brazos de mamá, y ahí hay una coherencia, porque estamos en coherencia cardíaca con ella, y la sonrisa de la que ya habíamos hablado. Abrazo y sonrisa son también, yo diría que medicamentos Sí, espiritual. espirituales, ¿no? Para la sanación. Nada más hay que recordar que el abrazo se recomienda que sean mínimo 20 segundos, porque pues sí, nos llegamos a abrazar, pero así, hola, ¿cómo estás? Y te separas, ¿no? Pero dicen que cuando tú abrazas a alguien o te abrazan, por lo menos unos 20 segundos, incluso en silencio, no se tiene que decir nada, pero ese abrazo electromagnéticamente en ambas personas está logrando esa sintonía de corazón-cabeza. Entonces, pues sí, el abrazo es terapéutico, es sanador y es muy gratificante, ¿no? Abrazar a la gente con amor es muy maravilloso. Sí, además, lo que sucede, también esto se ha demostrado, es que cuando hay un abrazo, el corazón, que le manda muchísima información al cerebro, hace que empiece a funcionar. El doctor Puy dice que tenemos, que la farmacia de Dios está en el cerebro, que tenemos una serie de neurotransmisores de la salud en el cerebro, y que normalmente esta farmacia está cerrada porque está controlando nuestro cuerpo, muchas veces el estrés por las diferentes causas. Y entonces cuando nos abrazamos, que entramos en ese estado de tranquilidad, de coherencia, es como si de repente el cerebro le dijera, digo, el corazón le dijera al cerebro, abre la farmacia. Y entonces empiezan a salir al torrente sanguíneo y a a todos los sistemas una serie de neurotransmisores que nos van literalmente sanando. Por eso es tan importante el abrazo. Incluso recomiendan que dure eso, y que si se pueden dar 12 abrazos al día, 12. incluso dados por uno mismo, con eso se tiene una buena sanación. Sí, y bueno, sí sabemos que hay personas que les cuesta mucho que las abraces o abrazarse, pero también poco a poco podemos ir ingresando esta cultura, ¿no? Yo recuerdo estudiantes que a nosotros siempre nos gustaba abrazar a los alumnos y había alumnos, estudiantes que nos decían, no, a mí no me abraces. Y claro que los respetábamos, pero curiosamente al paso de los meses, este, los abrazábamos a los que se dejaban y solita la persona que no quería abrazos ya se formaba después, ¿no? Solita se iba formando y claro que sí notas que hay una mayor confianza en uno mismo y en el otro cuando llega el abrazo, ¿no? Sanación emocional. La visión holística propone que las emociones no expresadas o los traumas pueden quedar atrapados en el tejido del corazón, manifestándose como dolencias físicas y o bloqueos energéticos, por lo que es importante liberar estas cargas. Se fomenta la toma de decisiones, dice. Se fomenta la toma de decisiones no solo desde la cabeza, sino integrando la sabiduría del corazón. Esta integración cerebro-corazón se considera la clave para una vida plena y con propósito. Por eso funcionan las terapias, el psicoanálisis, el conductismo, las constelaciones, todas estas terapias, la biodecodificación, em, ¿cómo se llama? El El magnetismo. biomagnetismo. Todas estas terapias van directo al corazón antes que al cerebro. Entonces, aunque no lo digan explícitamente, funcionan. ¿Por qué? Porque precisamente llegan al tejido del corazón donde están los traumas. Y al hablar de lo que nos duele, pues empezamos a sanar. Claro. Aquí lo que es interesante también ver es esta visión contemporánea de entender que la sanación le corresponde a la persona.
La curación es la ayuda que las terapias, los médicos, que lo externo le da al cuerpo, pero la sanación es un patrimonio, digamos, que tenemos dentro de nosotros mismos y la sanación depende mucho, muchísimo de la relación entre estos dos órganos. Y dice sanación la palabra Sión. El Padre Sión está ahí también. La relación corazón-cerebro, un punto de vista holístico. Una danza de intercambio constante que nos constituye como seres humanos complejos. Dos entidades que constituyen un eje dinámico integrado que influye en nuestras emociones. Pensamiento, salud y percepción de la realidad. La comunicación bioquímica y neurológica es una comunicación bidireccional y mucho más rica de lo que se pensaba. El nervio vago es la autopista de información más importante entre ambos órganos. El 80 o el 90% de sus fibras llevan información del corazón al cerebro. El corazón envía más información al cerebro de lo que recibe y le informa al cerebro del estado interno del cuerpo. Últimamente ha habido muchos estudios y muchas cuestiones sobre el nervio vago. El nervio vago es un nervio muy largo que va del lado izquierdo de nuestro cuerpo y que precisamente conecta tanto el cerebro, el corazón como nuestros órganos digestivos. Es decir, es un transmisor de información muy importante. Y entonces, en la medida que nosotros permitimos que el nervio vago trabaje, nosotros nos permitimos salir del estado de distrés, que es el estrés negativo, digamos, bueno, el estrés que es negativo cuando se prolonga demasiado y podemos entrar en un nivel de eustrés, que es el momento, que es un estrés, digamos, bueno, más bien que es un estado de no estrés, un estrés o un estrés sano que nos permite la reconstrucción. Entonces, de ahí la importancia del nervio vago. Más adelante vamos a hablar un poco más de eso. El campo magnético. El campo que genera el corazón es 60 veces más grande que el del cerebro y se ha demostrado que su sincronización afecta a otras personas a su alrededor. Un pequeño cerebro, el corazón tiene su propio sistema nervioso, ¿no? Esto ya se ha demostrado y esto pues incluso es lo que nos hace ver cómo también las emociones negativas también se transmiten, ¿no? Y también tienen resonancia en nuestro alrededor. De ahí que es muy importante cuidar o estar pendiente de qué estamos nosotros vibrando tanto con nuestro cerebro, con nuestro corazón, porque lo que emanamos, ¿no? O sea, lo que nosotros estamos emanando con nuestro cerebro, lo estamos también emanando con nuestro corazón, o sea, lo estamos atrayendo, ¿no? Manifestación en la práctica de esta relación holística, más que un diálogo, es una sinfonía completa que consiste en escuchar al cuerpo, gestionar la coherencia y alinear pensamiento y sentimiento. Bueno, creando una nueva vida. No sé, perdón, si hasta aquí quisieran comentar algo, aportar algo, cuestionar algo con toda confianza, pues estamos abiertos. Adelante, en el Zoom, ¿hay preguntas? O Adelante, Irma. comentarios. Irma, Adelante. Muchas gracias. Yo tengo comentarios porque realmente se me hace muy interesante cómo nos están describiendo la función cerebro-corazón. Me llamó la atención cuando hablan del corazón como que tiene un sistema electromagnético. Bueno, eso ya lo sabemos. Y les quiero comentar aquí que tengo una experiencia de una persona que trae un marcapasos y que de pronto tocó una mesa y sintió todas las descargas eléctricas así en el corazón y que se le activaba todo, porque pues realmente nuestro corazón es un sistema eléctrico, bueno, todo nuestro cuerpo. Eso en cuanto al corazón y en cuanto al cerebro. Ya ven que hablaron ustedes de la sincronía entre las emociones positivas, negativas, la mente y cómo un mediador químico, una descarga de adrenalina nos hace que el corazón palpite muy fuerte.
O cuando tenemos un susto o una emoción fuerte, nuestro corazón empieza pum, 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 se activa. Entonces el corazón debe tener un ritmo cardíaco, pues por esto se le llama ritmo cardíaco estable. Y entre más estable esté ese ritmo cardíaco, pues mejor está la persona. ¿Y qué altera el ritmo cardíaco? Pues este cúmulo de emociones, ¿verdad? Claro. ¿Y qué pasa cuando se alteran todas esas emociones? Pues se altera nuestro sistema inmunológico, se alteran nuestros nervios, nuestras hormonas, y ahí está el origen de muchos malestares. Eso se me hizo muy interesante cómo lo abordaron. Y luego también el hecho de que el nervio vago, Sí. el nervio vago conecta o regula más bien Ujú. todas las funciones eh, que no son que no son conscientes. Por ejemplo, el nervio Sí. vago controla los latidos del corazón, la respiración pulmonar, Sí, la sí. digestión y todas esas funciones. No voy a decir yo, ay, ahorita quiero que mi corazón palpite, ay, ahorita quiero que mis pulmones estén Ah, filtrando mi aire, Irma, ay, se detuvo tu exposición. ay, ¿qué pasaría? ¿Ya o sí, todavía sí, no? sí, se dejó de escuchar. ¿Qué Ah, pasaría? ¿Ya? ah, Ya, ya. ya, ya. Ya, no sé qué Pero lo pasó que aquí. estabas diciendo es muy importante, Irma, sí, lo que estás diciendo es muy importante. Sí, miren, por último, para no ser, No, está bien, no está bien. extenderme tanto, lo del nervio vago, que regula todas esas cuestiones de mi cuerpo que no son conscientes. Por ejemplo, si yo muevo Sí, mi mano, yo la muevo con conciencia, pero sí, la respiración no necesito yo estarla mandando. Los latidos de mi corazón no necesito yo ordenarle al corazón, corazón late, o a los sí, pulmones, o a mi sistema digestivo que funcione. Y todo esto lo controla el nervio vago. sí. Entonces, imagínense, bueno, me imagino yo cómo es que se alteran estas funciones cuando todos esos mediadores químicos que libera mi cerebro Ujú. Ujú. alteran todo ese funcionamiento perfecto que tiene mi cuerpo físico. Entonces ya nos explicaron ustedes muy bien la parte técnica, la parte científica con toda esta exposición. Ahora viene la parte espiritual que me imagino no la van a explicar en esta otra parte, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. No, gracias a ti. Eso que dices del nervio vago es importantísimo. Y yo Sí, no lo sabía, ¿eh? Hasta que padece uno ciertas cosas, es que te das cuenta de la importancia que tiene, ¿no? sí, sí, de la función reguladora que tiene el nervio vago, sí, Reguladora, exactamente, sí. sí. Claro. Excelente, Muchas gracias. maravilloso. ¿Hasta dónde vamos con tu presentación, con la presentación de... y pronunciaste una palabra bien importante, Sion, nuestro Padre Sion. Sí, sí, sí. Llevo una relación, me hicieron viajar en mi memoria, sí, viendo todo cerebro, electromagnético, todo, y me doy cuenta, confirmo, que todo está unido, que somos un microcosmos en Exactamente. miniatura, y todo Claro, empieza exacto. en un punto que es el resultado de la unión de dos semillas, semilla Claro. femenina, semilla masculina, se unen para crear el primer punto, que es el átomo divino de Sion, y de ahí comienza a crecer el corazón. Y a una vez que el corazón está ya creado, comienza a mandar señales para formar el cerebro. Hasta ahí me hicieron imaginar. Adelante, gracias. Bueno, si no hay nada más, empezamos esta parte diciendo lo siguiente, que esto es muy interesante, ¿no? Eh, Normalmente hay estudios que determinan que el ser humano, o que los seres humanos tendemos a ver más lo negativo que lo positivo. Entonces, varias de los estudios que se han visto, digo, aparte de lo que podemos hablar de que de repente también a veces se manipula nuestra mente, bueno, todo lo que se puede hablar de eso, lo más importante es que el principio de eso ha sido
el hecho de que biológicamente necesitamos, como humanidad necesitamos durante un tiempo pensar de forma negativa por una cuestión de defensa, por una cuestión de supervivencia. Es decir, cuando los seres humanos estaban en un proceso, digamos, más primitivo, evidentemente estar en alerta era sinónimo de supervivencia, ¿no? El que se dormía, pues lo devoraban las fieras, la tribu enemiga lo saqueaba, en fin, ¿no? Entonces, evidentemente, este estado de alertamiento fue un estado necesario de supervivencia que evidentemente hizo nuestro cerebro reptílico y nuestra parte, nuestro cerebro, nuestro sistema simpático, ¿no? Es decir, que es el sistema simpático es el que de alguna manera es inconsciente, pero es necesario porque es el de la supervivencia, ¿no? El problema es que al paso del tiempo, este sistema de alertamiento se ha mantenido incluso en situaciones donde no lo necesitamos, o sea, donde es importante que entre el parasimpático, que es el que nos ayuda al restablecimiento. Esto tiene que ver mucho para esta segunda parte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en un estado de estrés o de alertamiento, es decir, estamos con nuestras amígdalas cerebrales en alerta y estamos generando cortisol y noradrenalina y un montón de sustancias que no es que sean malas, simplemente son útiles cuando estamos en estado de supervivencia. ¿Qué es el estado de supervivencia? Es un estado de lucha o huida. O sea, cuando el ser humano entraba en supervivencia, normalmente estaba luchando por sobrevivir o huyendo para sobrevivir. ¿Y qué es lo importante de esto? Que cuando está activado este sistema, no puede funcionar el sistema otro, o sea, el parasimpático, que es el sistema de la reparación, y que eso está directamente relacionado con la salud de los órganos, ni tampoco puede funcionar nuestra capacidad creativa que tiene que ver con el hemisferio, digo, con el Prefrontal. lóbulo prefrontal, donde está nuestra parte creativa en nuestra prefrontalidad. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros todo el tiempo estamos en un estado de alerta, vamos a tener muy abajo nuestro sistema de recuperación y vamos a tener muy poca capacidad de crear. ¿Qué vamos a estar haciendo? Repitiendo, repitiendo, repitiendo lo que ya hemos creado o lo que ya se ha creado, pero no proponiendo nuevos elementos de creación. O vamos a estar envueltos en ciclos de enfermedad o de debilitamiento del cuerpo porque no le estamos dando tiempo a nuestro cerebro de que produzca esta función de reparación y de creatividad. Bueno. Creando una nueva vida. Cuando habla Irma de la espiritualidad, pues el primer concepto espiritual importantísimo es qué creemos de nosotros mismos. Y gran parte de lo que creemos acerca de nosotros mismos y por extensión de la realidad en que vivimos se encuentra grabado en nuestro subconsciente y se materializa en nuestro cerebro en rutas neuronales y conexiones sinápticas de nuestras neuronas. Los bucles de realidad. Un bucle de realidad a nivel neurológico es un circuito de retroalimentación del cerebro en el que la percepción, la interpretación y la respuesta emocional se refuerzan. O sea, ahí están los tres, ¿no? ¿Qué percibo, qué interpreto y qué siento emocionalmente? Y son estos tres pilares los que hacen el bucle. Es decir, energéticamente se están manifestando una y otra vez. Por ejemplo, pienso, la gente me juzga. Aumenta la percepción hacia señales similares. Detectas miradas, concluyes que tienes razón y el ciclo se vuelve a repetir.
Es decir, esto es muy común, es como cuando uno se compra un carro o se compra un determinado elemento y entonces de repente empiezan a aparecer muchos carros iguales al que compraste y uno dice, ah, caray, ¿cuántos carros hay de esta marca? No, es que siempre han estado, pero la atención no estaba en ellos precisamente porque no la había tenido tu cerebro. Por eso es que hablábamos, cuando hablábamos hace tiempo, hablábamos del poder de la atención. Esto es muy importante, el poder de la atención, en dónde ponemos la atención, porque precisamente estos bucles de realidad que se forman a partir de la atención, en dónde colocamos nuestra atención, ¿no? La realidad para el cerebro. El cerebro no registra la realidad tal cual es, sino como la interpreta, basado en recuerdos, emociones y expectativas, construye una versión interna de la realidad. Es decir, por ahí hay alguien que asegura que por eso se habla de que vivimos en una simulación, porque realmente nuestro cerebro todo el tiempo nos está metiendo a una simulación de la realidad. Hay una frase que dice, a veces la realidad es más generosa que lo que tu cerebro cree. O sea que muchas veces tu simulación, o sea, toda esta simulación, esta constante que estás creando, a veces es más fuerte y más caótica y más catastrófica que lo que a veces la realidad misma es. Y lo podemos ver en una familia, todas las familias. Si a los hijos de cualquier familia le preguntas, oye, ¿cómo ves a tu papá y a tu mamá? Cada hijo va a dar una versión, puede parecerse, pero no idéntica. No, yo veo de mi mamá esto, yo veo de mi papá aquello, porque cada uno percibe, siente de manera distinta. Por lo tanto, interpreta diferente también, ¿no? El cerebro no, ya habíamos dicho eso, tipos de bucles de realidad. Los normales, ¿cuáles son esos bucles? El aprendizaje, la identidad personal y los hábitos de creencias culturales. Y los intensificados son la ansiedad, las adicciones, las preocupaciones, etcétera. Todo aquel que nos habla de las experiencias traumáticas. Bien. La relación corazón-cerebro, el campo magnético, el campo que Ah, genera... Ah, perdón. no, ya te regresaste, ¿no? Sí, perdón. Sí, cierto. Sí, Perdón, perdone. estamos mal. Es que me fui para el otro lado. Sí. Ah, sí. Ah, perdón. En base a los dos puntos anteriores, comencemos a analizar lo que pasa en nuestro día a día y cómo es que a veces, aunque queremos cambiar nuestra realidad, esta parece repetirse y aunque aplicamos diferentes técnicas, estas parecen no funcionar. Empecemos por una premisa. Los primeros pensamientos que tenemos al despertar impactan en cómo nos sentimos durante el día. Aquí la importancia de lo que hablábamos en la charla anterior, aprender a escucharnos, a escuchar nuestro cuerpo. El primer pensamiento del día va siempre acompañado de un sentimiento o cuando menos de una sensación. Esto porque lo que pensamos con nuestro cerebro se hace carne en nuestro cuerpo. Dependiendo de qué tan fuerte sea este estímulo, puede convertirse en un sentimiento más profundo, en una emoción o en un estado de ánimo. Cualquiera de estos que se manifieste van a Va- disparar o a colorear acciones diversas. Muchas de esas acciones ya están predeterminadas por el hábito, es decir, las realizamos día con día o día Ok. a día. Esto es exactamente un bucle en el que de alguna manera estamos embrincados. Entonces es muy importante, digo, no es que los bucles sean malos, negativos, ¿no? Pero hay que ver en qué tipo de bucle estamos inmersos, porque muchas veces hay gente que lo primero que se levanta y dice, ah, todo está de la fregada. Entonces, evidentemente, eso inmediatamente le causa una reacción, el estómago se le hace chiquito, se le encoge, Siente miedo, inmediatamente eso hace una siente de miedo. dos, siente miedo y entonces una de dos, o se envuelve más en las cobijas o se para de golpe. Y eso le va a afectar, o va, ya se lava la boca, ya se enjuaga, o ya todo lo que hace se empieza a colorear de esa idea de que todo el día va a estar mal, y entonces empieza a haber una serie de reacciones que van a corroborar para que al final del día él diga, sí.
este día estuvo de la fregada, ¿no? Sí. Muchas de estas acciones las realizamos de manera mecánica o inconsciente, de la misma manera que muchas veces también no somos conscientes de los sentimientos y emociones que las acompañan. Sin embargo, esta rutina acompañada o coloreada por el pensamiento y la emoción, que en muchas ocasiones está determinada por nuestra más profunda creencia, va reforzando y perpetuando en nuestro cerebro, mediante rutas neuronales ya establecidas y conexiones sinápticas que son semejantes, a caminos que cada vez son más familiares para nuestro cerebro. Es decir, aquí hay es muy importante la palabra creencia, porque no nada más es nuestro, o sea, nuestro pensamiento puede en ese momento ser incluso un pensamiento digamos, positivo. Vamos a poner que de repente digo yo, no, yo mañana me levanto pensando que todo está bien, pero acá lo más importante es ver cuál es la creencia más profunda que tengo sobre mí, porque yo puedo decir, soy opulento, pero mi creencia más profunda La pobre. es la pobreza, es que hay escasez, es que tengo escasez. Entonces, sí es muy importante por eso aprender a escuchar el discurso que yo me doy. Habíamos hablado la vez pasada de que nuestro cerebro por eso tiene el habla y la escucha divididos, porque es muy importante estar escuchándome. ¿Se acuerdan que también hablamos de los tés? El té. ¿Qué té es muy importante? El escúchate. Escúchate qué estás diciendo, porque ahí es donde tú puedes ir viendo cuáles son tus creencias más arraigadas. Y es importante, hablando del nivel espiritual, que empecemos a amarnos sinceramente a nosotros mismos, porque a veces, incluso el Maestro Jesús lo decía, ama a los demás como te amas a ti mismo, pero ese ámate a ti mismo a veces no lo creemos o yo hablo de mi caso personal, yo ni cuenta me daba. Me gusta mucho la gente, me amo a mi familia, todo hacia afuera era muy bonito. Pero cuando me empecé a dar cuenta de cómo me hablaba a mí misma, me espanté porque se me caía algo y, con perdón de la palabra, qué pendeja eres. Ay, qué tonta. Hasta que dije, bueno, ¿por qué me maltrato de esa manera? Y ha sido gracias a que ahora enfoco esto que estamos diciendo. ¿Cómo te dices a ti misma? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo ves tus errores? ¿Qué cosas crees que haces mal y qué te dices cuando las haces mal? Ese es mi caso, ¿no? Y estoy aprendiendo porque eso sí es una actitud espiritual profunda. Ámate sinceramente, ámate con respeto, quiérete honrándote, ¿no? Ajá. Hace rato, antes de iniciar la charla, hablábamos con Eduardo y decíamos que una de las cosas también muy importantes es la cuestión de la identificación. Id identidad, identificación. Y esto tiene que ver con el hecho de que en ocasiones eh, nosotros identificamos lo que estamos viviendo como si fuéramos nosotros mismos. Entonces la gente está muy acostumbrada a decir, bueno, es que mi diabetes, es que Mi mi, dolor de mi cabeza, tosferina, ah, mi mi reuma, alergia. mi alergia, ¿no? Mi problemática con mi madre, o sea, y le ponemos mi. Entonces el cerebro, cuando uno utiliza el mi y además acompañado de un sentimiento, el cerebro lo identifica y se vuelve parte de nuestra identidad. Por eso es más difícil sanar, Claro. porque ya el cerebro dice, ah, es tuyo, pues entonces, ¿cómo te lo vas a quitar si eres tú? Y defiende lo que es tuyo porque defiende al cuerpo. Ajá. Bien. Entonces es importante empezar a decir la enfermedad que tengo, el síntoma El síntoma que estoy que estoy manifestando. manifestando, esto que estoy curándome. Bueno, Estoy en proceso de sanar la relación con mi madre, con mi ajá. padre, con mis hijos, etcétera. Al tener estas rutas neuronales tan arraigadas, cualquier cosa que suceda en nuestra vida pasará por el lente de estas y cualquier nueva propuesta o diferente manera de ver la realidad será desechada, ya que el cerebro prefiere lo familiar por sobre lo novedoso. Hay muchos neurocientíficos o médicos te dicen, bueno, de que son holísticos, te dicen,
No es en automático que te vas a sanar, pero si tú conscientemente empiezas a decir el síntoma que tengo y estoy sanando, poco a poco el cerebro va a romper la identificación, porque por años dije, yo en mi caso, mi alergia, ¿verdad? Entonces, pues ahí está. Ahora, para transformarla, sacarla de mí, sacarla de la identidad personal. De tal manera que al terminar el día y antes de dormir utilizamos la cama, el sueño, si es que lo podemos conciliar como un escape de la realidad, que se volverá a repetir al día siguiente en un bucle interminable que parece que no tiene fin, por eso es interminable. La buena noticia es que el cerebro tiene dos características recientemente estudiadas por la ciencia. Bueno, esto de recientemente es un decir, porque realmente esto lo empezó a plantear un neurocirujano español desde principios del siglo pasado. Lo que pasa es que ya sabemos que siempre, pues, mucho de lo que se va investigando o descubriendo, pues no se va difundiendo, sino ya hasta mucho tiempo después. Pero realmente hoy en día. Además también porque a veces hay intereses de las farmacéuticas, etcétera, ¿no? Pero bueno, la buena noticia es que el cerebro tiene dos características recientemente estudiadas por la ciencia, la neuroplasticidad y la neurogénesis. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para cambiar, adaptarse y reorganizarse a lo largo de la vida. Y la neurogénesis es la capacidad de crear nuevas neuronas. Ahora dicen, no es falso que a cierta edad mucha gente creíamos ya no se puede cambiar. Falso. Está demostrado que mientras respiramos, así tenga 100 años, tienes la posibilidad de utilizar la neuroplasticidad y la neurogénesis. Sí, hay ejemplos muy, incluso muy dramáticos, muy interesantes, por ejemplo, de gente que ha sufrido en cuanto a la neurogénesis, por ejemplo, la creación de nuevas neuronas. Que dónde se crean esas neuronas. Normalmente esas neuronas se crean, bueno, en el triángulo del plexo Como frontal, es la frente, los ojos, la nariz, en esa como en zona. la parte de atrás de la nariz, ahí se crea normalmente, ¿no? Es uno de los lugares donde se crea. Eh, eh, Vas a dar un ejemplo. esta gente hay gente que ha sufrido accidentes cerebrovasculares y ha perdido la capacidad de mover determinadas partes del cuerpo. Hay un ejemplo que se dio de una señora que le pasa eso a su marido y el marido no puede mover ya toda la parte izquierda del cuerpo y la señora le dice, vas a moverla otra vez. Y entonces todos los días le empieza a hablar al oído y le empieza a decir si puedes mover. Y pasan como 3 meses, pero a base de la repetición, que esa es una palabra muy clave, la repetición consciente, le va diciendo, entonces el cerebro de repente un día empieza a mover los dedos, empieza a mover los brazos y ahora ya mueve toda la parte izquierda. Y cuando los médicos hacen el estudio, se dan cuenta de que se crearon nuevas neuronas y de que el cerebro, partes del cerebro que estaban dedicadas a una cosa, ayudaron a estas partes muertas, digamos, a poder Reactivarse. reactivarse, ¿no? Nosotros creo que ya les hemos contado de nuestro alumno que literalmente se volvió a crear las piernas y después de haberse quemado. ¿Y en qué se basó él? Pues de alguna manera, sin saberlo, se basó en esto, en la neurogénesis. ¿Por qué? Porque él dijo, no puedo ver mis células muertas, porque esas ya están muertas, pero sí puedo ver las que tengo todavía sanas en el hígado. Él vio su cuerpo y dijo, ¿qué cosas sí tengo sanas? Estas células. Y le pidió a esas células que formaran nuevas células, ¿no? Entonces, esto es algo maravilloso y es algo que todos tenemos ese poder. Y dice, estos dos elementos son completamente maravillosos, ya que nos permiten cambiar y ser nosotros responsables de ese cambio. Tradicionalmente se pensaba que lo que habías aprendido, sobre todo en los 7 primeros años de vida, te determinaba para toda tu vida y que realmente lo que cambia de ti o en ti es el carácter y es No, poco. lo que cambiaba de tu carácter. Ah, que lo que cambiaba de tu carácter era poco y mucho menos cuando ya pasabas de una determinada edad. Chango viejo ya no aprende maroma, dice el dicho, pero eso no es así. Sin embargo, ahora se sabe que el cerebro puede cambiarse, reconfigurarse,
crear nuevas conexiones neuronales, nuevos caminos. Y lo más importante, que nosotros, como observadores conscientes, podemos contribuir a esos cambios. Es decir, esto aquí es donde ya empieza a entrar la física cuántica, lo que ha demostrado la física cuántica, que el observador también influye a la realidad, ¿no? Y estamos en la alta espiritualidad. Esto es espiritualidad, porque los mismos médicos científicos, ya Puig, por ejemplo, dice, estamos frente a un milagro, estamos frente a la fe, estamos frente a la paciencia, o sea, estamos frente a al espíritu, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer? Son varios los pasos, pero los más importantes serían aprender a escuchar tu diálogo mental. Es decir, escucharte, observar sin juzgar cuál es o cuáles son tus primeros pensamientos al despertar. Conectar conscientemente con tu cuerpo, ver esos pensamientos, qué provocan en tu cuerpo. Ubicar que esos pensamientos y esos sentimientos son por lo general provocados por el pasado. Tu experiencia, que es el cúmulo de vivencias y acontecimientos que han ocurrido a lo largo de tu vida y que tú de manera inconsciente los evocas cada día. A veces te despiertas con un carácter de urgencia porque tienes una gran cantidad de pendientes y expectativas que te obligan a trasladarte al futuro. Y este futuro es hipotético, no existe más que en tu cerebro. Sin embargo, sí afecta a tu cuerpo. Lo más interesante es que bien estés en el pasado Experiencial. experiencial, o sea, lo que ya has vivido, o en el futuro hipotético, o en un juego entre ambos, el único tiempo en el que no estás, y es el más importante, es en el presente. Ok. Y entonces realizas todas las acciones a las que estás habituado sin habitarlas. Ya habíamos hablado un poco de este concepto de habitar lo habitual, o sea, porque lo habitual son los hábitos. ¿Y qué son los hábitos? Lo que aprendimos a base de repeticiones, repeticiones que empezaron por lo que oíamos con papá, con mamá, lo que nos enseñaron, debes hacer, debes tener, haz esto, y repetíamos, y entonces nos habituamos a realizar esos hábitos, pero dejamos de habitarlos. ¿Por qué dejamos de habitarlos? Porque los hacemos de manera inconsciente. Entonces, tenemos que empezar a retomar esta capacidad de habitar por lo menos muchos de nuestros hábitos que son importantes, sobre todo los que queremos cambiar. No quiere decir que vas a tener que hacer consciente todo porque pues no acabarías, pero sí aquello que sobre todo está causando que tu día a día esté empantanado en una misma repetición, ¿no? Ya habíamos hablado también de que una de las claves para ver qué es lo que me está deteniendo es aprender a ver lo igual en lo diferente. Es decir, el hábito se va a repetir, estés en Japón o estés en Monterrey, y se va a repetir, estés en un hotel o estés en tu casa o en casa de mamá. Es decir, eso que se repite es lo que hay que empezar a observar para habitarlo y después cambiarlo. Si es un hábito lindo, si es un hábito de felicidad, pues claro que no lo tocamos, ¿verdad? Y el resultado de todo ello es que todo se va a repetir así una y otra vez, de la misma forma todos los días hasta crear un destino. Pero ¿qué sucede si en lugar de dejarte atrapar por cualquiera de estos dos tiempos que solo existen en tu mente, comienzas a experimentar estar en presente de manera consciente? ¿Y cómo hacer esto? Si mi tiempo está limitado o condicionado por el trabajo, la escuela, etcétera, son muchos los pendientes. La respuesta es, no tienes que dedicarle mucho tiempo, solo unos cuantos minutos, pero estos cuantos minutos deben estar llenos de presencia. Aquí es donde entran en juego todas las herramientas de las que hemos hablado en otras charlas. Es decir, la presencia, ¿qué es la presencia? Bueno, yo voy a hablar un poco como actor. A nosotros como actores nos dicen, es que ese actor tiene presencia, ¿no? Y anteriormente muchos actores no teníamos tan claro qué era esto de la presencia, parecía algo muy subjetivo, que tiene que ver con la personalidad, no, tiene que ver con el verbo clave de la actuación, y que yo también digo que es el verbo clave de la vida, estar. Y por lo tanto,
ser, estar. Entonces, si yo estoy realmente, soy, por unos momentos estoy, en ese momento tengo presencia y con esa presencia es con la que yo puedo realmente hacer muchas cosas, ¿no? La primera y más importante es la respiración. La respiración siempre está en el presente. Así que lo primero es que antes que echarle un ojo al celular para ver si hay mensajes, noticias, estado del tiempo, etcétera, son tomarnos 3 minutos para respirar conscientemente, poniendo tu atención en tu respiración. Aquí es donde quiero retomar lo que decía Irma del nervio vago y de las funciones inconscientes y conscientes. La respiración es una de las únicas funciones que se puede manejar en los dos sentidos. Es decir, que así como estamos respirando sin necesidad de ser conscientes de ello, también podemos ser conscientes de la respiración y modificar hasta cierto grado la respiración. Esto es muy importante porque por eso la respiración es una conexión entre dos mundos, ¿no? La primera y más importante ya quedamos que es la respiración. Lo segundo es que mientras respiras, pongas las manos sobre tu corazón y que tu atención se centre en el corazón como si respiraras desde el corazón. Sentir que es tu nariz, pero que también tu corazón respira. Lo anterior comienza a generar la coherencia entre el corazón y el cerebro. Cuando estás en coherencia se logra, Cuando esta coherencia. cuando esta coherencia se logra, que no lleva mucho tiempo, si se está ahí conscientemente, entonces comienza a haber cambios muy trascendentes en nuestro organismo, porque pasamos de un modo supervivencia a un modo creación. Que es de lo que hablábamos hace rato, ¿no? Salir del modo de escape y Huida. lucha a un modo de creación y reparación. Esto porque cuando estamos en supervivencia, la energía de nuestro cerebro está en las amígdalas cerebrales, que son las encargadas de la alerta. Y cuando estamos en ese modo que es estrés, lo que decíamos hace rato, solo podemos hacer dos cosas, huir o pelear. En cambio, cuando estamos en modo creación, la energía del cerebro está en la parte prefrontal y comienza a sincronizarse con nuestro corazón. Estando en este estado podemos acceder al campo cuántico, donde existen todas las posibilidades de cómo puede ser nuestro día. Y aquí podemos crear como queremos que sea nuestro día. Lo tercero es que con el poder de nuestra intención, ya habíamos hablado de los poderes de la atención, la intención, la decisión, podemos decirlo, podemos expresar cómo queremos que se manifieste nuestro día. Lo cuarto es vincular la emoción de nuestro corazón con un agradecimiento anticipado por lo que se va a realizar. Es decir, que eso es lo que es emanarnos. O sea, primero es emanarlo con nuestro pensamiento, con nuestra voz, emanarlo, pero después emanarlo, o sea, emanarlo con nuestro corazón. Y al emanarlo, sentir la emoción de que ya está realizado. Lo cuarto es vincular la emoción de nuestro corazón con un agradecimiento anticipado por lo que se va a realizar. Lo quinto es comenzar a mover nuestro cuerpo suavemente, estirarnos y después incorporarnos. Lo sexto es que nuestra primera acción, ya levantados, la hagamos llena de presencia. Bien sea que nos volvemos a estirar, vernos en el espejo, correr las cortinas, etcétera. O sea, con mente en el presente, con el corazón, con todo nuestro ser en presente. Si logramos repetir esto, que máximo nos llevará 10 minutos todos los días, con ese nivel de presencia, entonces comenzaremos a sembrar la semilla de nuevas rutas y conexiones neuronales. Crearemos nuevos bucles de realidad en las que estaremos más presentes. Seremos no solo los actuantes, sino los creadores. Es decir, aquí es muy importante tener paciencia porque por eso son semillas. La semilla tú la siembras y no estás todos los días moviendo la tierra para ver si ahí está la semilla. Siembras la semilla, la estás cultivando y tú tienes la confianza de que esa semilla tarde o temprano dará un fruto. Esto es lo mismo acá. Son los milagros de los que habla Oromu. Las semillas que sembramos en nuestra mente, regadas por nuestro corazón, bendecidas por nuestro verbo, ¿no? Y tener esa paciencia, pero esto va a crear esas conexiones neuronales que nos van a ayudar a crear nuevos bucles donde ya no vamos a reaccionar, sino vamos a crear. Claro que nuestro cerebro se resistirá al principio.
tratará de volvernos al estado anterior, porque el cerebro vive de lo familiar y teme a lo nuevo. Pero si logramos mantener esto por un tiempo, poco a poco, el cerebro entenderá que los antiguos caminos neuronales ya no son útiles y estos irán perdiendo fuerza. Nuestra atención es lo que les da la fuerza. La pregunta que a todos nos surge es, ¿pero cómo un cambio tan pequeño puede cambiar mi realidad? La respuesta es, en principio no cambiará tu realidad, pero sí la manera de percibirla y por lo tanto de vivirla. Con el tiempo, este cambio en tu percepción te permitirá ver cosas que ahora no ves, pero que siempre han estado ahí. Y entonces cuando las veas, tu realidad sí se transformará. Es decir, porque muchas veces tenemos a nuestro alrededor muchas cosas, tenemos las oportunidades de cambio, tenemos a las personas que nos pueden ayudar, pero no las vemos porque estamos en el bucle de todo está de la fregada, toda la gente, esto, todo esto, y estamos dando vueltas y vueltas como una ratita de esas de laboratorio que está girando en la rueda del hámster, ¿no? El pequeño ejercicio es como llevar el timón de un barco. Si lo giramos 1 grado, al principio este cambio de dirección no será o apenas si será perceptible, pero a medida que pasan los días, el cambio de dirección se va haciendo cada vez más evidente. Algunas cosas más a reflexionar. Tu forma de pensar activa diversas partes de tu cuerpo. Todo lo que piensas tiene una expresión en lo que sientes y en cómo funciona tu cuerpo. La angustia va de la mano de la mente catastrófica. Una mente catastrofista paraliza y no permite tomar decisiones. El pensamiento positivo es la disposición de una persona a buscar algo valioso en lo que le sucede. Disposición, calma y esperanza en cualquier situación. La disposición mental aumenta las probabilidades de resolver la situación. La disposición mental para buscar algo positivo la lee el cuerpo y esto se refleja a nivel fisiológico, lo que ayuda a la salud. Con la impotencia y el pesimismo se disminuye la posibilidad de solucionar. No hay que abusar de la idea del pensamiento positivo. Este no debe ser una salida. O sea, no debemos ver el pensamiento positivo como una salida, como un escape, sino como algo que refuerza y nuestros actos. El efecto placebo es el que tiene la mente para ejercer cambios en el cuerpo. El no placebo, El nocebo. Sí. el nocebo, que es lo contrario al placebo, y que se ha estudiado recientemente también, pero de manera negativa. Aquí hay ejemplos muy claros. Ahorita se han hecho muchas investigaciones a nivel del placebo y del nocebo. Es decir, ¿y esto cómo funciona? No nada más cuando te dan, o sea, muchas veces cuando uno va al médico hay un efecto placebo. Ay, mi mamá, por ejemplo, era una persona que con solo estar frente al médico ya empezaba a sentir recuperación. Ese es un efecto placebo. Pero el efecto nocebo, ¿cómo funciona? Hay médicos que te dicen, olvídelo, está usted frito, Ya no hay ya no hay solución. solución. O, híjole, ¿qué le digo, don fulano? Lo veo muy mal. Eso es un efecto nocebo porque el cerebro inmediatamente lo absorbe y empieza también a crear un bucle negativo. Entonces es muy importante también eso, cómo yo veo, si yo estoy en este momento teniendo un síntoma, cómo veo yo esa enfermedad, lo que decíamos hace rato, si yo me la apropio, si yo lucho contra ella, la voy a reforzar en lugar de ayudarla. Ujú. La realidad es más generosa que los enredos de nuestra mente. La escritura tiene una connotación positiva para el cerebro, o sea, por eso también es muy importante escribir incluso lo que nos está pasando. Cuando uno escribe, saca de sí lo que lo lastima, le ayuda a ver las cosas desde un ángulo diferente. Las palabras negativas aumentan el cortisol, distrés, nuestra mente es lingüística. Nuestro lenguaje implica cómo vivimos la línea del tiempo. Hay un ejemplo, ¿no? Si yo estoy dando una conferencia y veo mi reloj y digo, híjole, es que solo me queda media hora. Esto me va a presionar y va a hacer que mi cerebro genere cortisol, genere un montón de cosas. Y si yo digo, en cambio, aún me queda media hora, esto va a Generar generar confianza y mi cerebro va a mandar otras cosas, ¿no? la constancia hace que tu vida cambie. Lo que siembras en tu mente es lo que florece en tu realidad. El observador transforma la realidad, la víctima se queja de esta. El lenguaje lo podemos usar teniendo conciencia. La palabra refleja procesos mentales y tienen una cualidad energética.
Los límites de tu lenguaje son los límites del mundo. La narrativa que me cuento tiene la capacidad de limitar o de expandir. Vivimos en el mapa, no en el territorio. El mapa está en nuestro cerebro. El lenguaje es parte de ese mapa. Si cambiamos el lenguaje, nuestra mapa se expande. Cambiar el es que por el hay que. Poner en movimiento una cauda de No, nuevos que ponen en que, movimiento. que Perdón. que Sí. ponen en movimiento una cauda de nuevos procesos en nuestro cerebro. Es decir, estamos acostumbrados al es que decíamos por acá en el teatro, el es que de oro, es que esto, es que el otro, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que. Si logramos cambiar el es que por el hay que, esto pone en movimiento una cauda de procesos en nuestro cerebro. Las palabras no solo son conceptos, son procesos mentales. En Oromú sabemos que son seres con poder y pues sabemos que todos los que estamos aquí entendemos muy bien eso, ¿no? Cuando conocemos Conclusión, a la conclusión, cuando conocemos el gran poder, cuando cuando reconocemos el gran poder creador que hay en nuestro cerebro, que emana o proyecta, en nuestro corazón, que emana, atrae, y cuando utilizamos el poder del verbo creador con intención, sentimiento y decisión, nuestra realidad se transforma, porque el campo cuántico responde a esta coherencia. ya estamos en el tiempo en que hay que hacer uso consciente de estos poderes. No necesitamos pensarlo demasiado, solo tenemos que entrar en contacto con nuestro corazón sagrado y este pondrá en marcha todo este maravilloso mecanismo de creación. Bendiciones, triplicaciones y multiplicaciones. Yo creo que la escuela de Oromú nos ha conectado de muchas maneras con todo lo que acabamos de decir. Y pues somos benditos con ella, ¿no? Sí, la verdad de Dios que sí. ¿Alguna pregunta? O comentarios. ¿Comentarios? Adelante. Sí, no hay acá no hay comentarios en el Face y adelante, Irma. Ay, muchas gracias. Ya no quería comentar para no hablar mucho, pero muchas gracias. No, Oh, claro que sí, Irma, tú aportas esto. Fíjate, la neurociencia es lo que dice, que el diálogo es lo más importante en los seres humanos. Así que adelante, bienvenida. sí, oigan, qué increíble razonar desde este punto de vista las enfermedades de tipo neuronal que Sí, se presentan, el Parkinson, sí, el otro, ¿cómo se llama? esquizofrenia, El Alzheimer, Alzheimer, sí, sí, y todas esas enfermedades mentales tan mal encausadas, ¿verdad? sí. Y también explicadas de acuerdo a todo esto que ustedes nos explicaron. Fíjate que dicen que acaban de descubrir que el Alzheimer es un Mm. tipo de diabetes que tiene Ah, mucho que ver con el intestino, el cerebro del intestino, que es mucho la nutrición lo que lleva a las personas al Alzheimer. Fíjate, qué importante. ah, qué interesante, sí. El Sí, estado de la microbiota, de la tanto de la microbiota, microbiota intestinal como de la microbiota de la de la boca. boca. Por eso es muy Oh, importante el mantener la boca también saludable y con una sa- microbiota saludable. Qué importante, que se están haciendo descubrimientos muy maravillosos, ¿no? Aparte, perdón, aparte de que se ha descubierto también que normalmente la gente que padece Alzheimer es gente que vive mucho en el Pasado. pasado, Sí. porque el pasado calcifica. Fíjate, por eso esas imágenes, esos cuentos de que no voltees, le decían todos los guerreros, no voltees para atrás porque sí, te conviertes en estatua de esta sal, ¿no? nota, sí, Es real, la sí, neurona se sí, calcifica. Claro. Si Cuando está estamos en en el el pasado, está pasado. dando vueltas y vueltas, se calcifica. sí, discúlpenme. Y también el hecho de No, muy que bien. se pierdan las conexiones neuronales en el cerebro y se van apagando algunas partes que afectan los movimientos y todo lo que implica en las otras partes del cuerpo, ¿verdad? Y que Sí, luego se vuelven a establecer esas conexiones o se vuelven a producir esas neuronas cuando siempre nos dijeron que eran ¿no? las mismas para siempre. Y Sí, no, que se pueden volver a regenerar las neuronas o sí, las partes de nuestro cuerpo, así como los ejemplos que nos pusieron ustedes del muchacho sí, sí, y todo es, pues esto ya es todo un punto de vista más, como bien lo dicen ustedes, más holístico, ¿verdad? sí. Más holístico. Y Muchas que, gracias. y yo creo que Oromu siempre nos ha conectado con el Sí. espíritu, que lo sutil mueve a lo denso, o sea, lo holístico te regresa al espíritu, lo integra, porque a veces cuando la ciencia se vuelve muy formal, se queda solo en la materia, ¿no?
pero cuando Sí. se vuelve holístico, pues nos conectamos con la fuente otra vez. Sí, pues muchas gracias, les Y agradezco mucho. gracias a ti también, Muchas querida. gracias. Gracias a ti, gracias a Gracias. todos los que se Qué, conectaron. qué interesante charla me acaban de dar ustedes, de veras que me llevan a un punto en que, pues ya todos sabemos, ¿verdad? Lo Que tenemos sabemos. dos vidas, la vida externa Sí, y la vida interna. sí, sí, Y sí, muchas sí. de las veces nos fijamos más en la vida externa que en la Exacto, vida interna. exacto, Cuando, Eduardo. cuando comenzamos a ver lo que es la vida interna, le comenzamos a dar un reseteo a nuestro cerebro. Exactamente. Ay, si en las Limpiamos escuelas y se hablara de eso, programamos. Eduardo, ayudaríamos a toda la humanidad. O sea, eso que acabas de decir es muy importante. Tienes dos vidas, la externa y la interna. Vayamos a la interna, ¿no? Sí, y eso es creando una vida maravillosa, llena de las dos fuerzas que nos da Sí, la vida, sí, ¿verdad? La eterna y la corta. sí, Sí, y luego otra cosa, el futuro. sí. Eso también nos enferma. Estar pensando, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer pasado mañana? No. Aquí debe de ser pasado, presente, igual a futuro. Exactamente. ¿Sí? Estoy pensando en mi pasado, en mi presente, voy a crear mi futuro. Porque Exacto. lo que siembro, cosecho. Y esa es una Exacto. ley cósmica. Es una La ley. ley de la dualidad, la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y luego otra que platicamos al principio, la respiración. Ujú. La respiración, la verdad que yo la ocupo casi todos los días. Me he proyectado con los tres chakras. ¿Sí? Pongo mi mano izquierda en mi corazón, pongo mi mano derecha en el plexo solar y abro mi plexo frontal, Ay, hermoso. imaginando un cuadro representando los cuatro elementos, a los cuales yo voy a vibrar, a bendecir, ¿sí? ¿Para qué? Para que se polaricen y se hagan uno y se forme una pirámide, que Lo voy a surja hacer, gracias. que surja Está lo muy bien. etéreo, y Sí, sabemos que desde lo etéreo viene la materialización y la creación de todo lo que pensamos, hablamos, pensamos y creamos. claro. ¿Sí? Entonces, la respiración, a la hora que hago esto, me posesiono de mis tres chakras, respiro y mentalmente o verbalmente quedito, sol, al respirar. Y Sol, al soltar, son, S-O-M. son. Som. Y al soltar el aire, y expulsas todo lo que traes. Ay, Y lo voy a hacer. hasta sueño me da. Qué ¿Sí? ¿Por qué? hermoso. Porque me lleno de energía. Sí, me lleno de energía. Este ejercicio lo hago cuando traigo ese fuerte dolor de mi neuropatía radial, que no quiero que me operen, simplemente es... Y que ya no es Sí, tuya, Es tuya. Eduardo, ya empezó a ser de parte que vas a dejar afuera. acabo de repetir la palabra que bien dijeron ustedes, ya no es A mí mí. me pasa, pero voy a hacer esa que dices Sí, también. tengo que tener cuidado con mis palabras y lo que pienso. Sí, No, todo y ese ejercicio que hago, sí, está muy pues lo hago todos los hermoso. días. Sí, lo hago todos los días. Otro punto bien importante al despertar. Al despertar yo tengo una manía, yo le llamo manía, ¿sí? ¿Por qué? Porque me pongo los audífonos, despierto y tengo cercas en los audífonos, tengo cercas el celular donde tengo la oración de gracias y lo primero que hago es darle gracias a Dios Ay, sí, 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 El por agradecimiento, claro. agradecimiento, doy la oración de gracias, Ay, que es la hermoso. escucho en silencio total. Me he dado cuenta que cuando eso sucede, no hay más pensamientos más que en el que estoy. Claro Y que eso me sí, da fortaleza, me da fuerza para claro. levantarme Te y ves muy seguir bien. adelante. Es Claro, lo porque que el puedo comentar. agradecimiento Sí, muy es importante. la emoción básica del corazón, es una de las emociones que más atrae, que más magnetiza.
Hermoso. Sí. No, y Ya gracias no hay por más esta meditación, la voy a hacer yo. comentarios. Si no hay más comentarios, pues eh, Pues gracias a vamos todos. a, voy a darles las gracias. Gracias, y qué Sí. hermoso Gracias. cielo pusiste con el arco iris. Fíjate Qué que bonito. eh, eh, ¿cómo les diré? Este símbolo de Monterrey, para Sí, mí es muy interesante, que, porque todos sabemos que de los que estamos en Oromú, ¿verdad? sí. Que lo que el Cerro de la Silla representa Ujú. y Oromú representa, ¿verdad? Aquí, Oromú, el maestro Franolú, ¿sí? Comenzó a bajar todo este conocimiento del bendito orden de Oromú. Sí, sí, Y de aquí, del Cerro de la Silla, por todo lo que es la cordillera, todo, ¿se han fijado en esa sí, imagen del Cerro de la Silla que hay como una columna vertebral que gira claro, hasta, no sé hasta dónde, pero allí me doy cuenta de que todo se expande cuando hago la oración de luz. hermoso. Comienza a correr la luz para todo México, Ay, qué ¿sí? hermosura, sí, Sí, protegiéndolo, sí, protegiéndolo. sí, sí, ¿Verdad? Porque ese es un trabajo que hacemos, que debemos de hacer todas las sí, sí, mañanas. claro que sí. Ahorita a dar la oración de gracias y luego trabajar para que el planeta entre en paz es Sí, lo sí, máximo, es nuestro lo- mejor trabajo que podemos hacer todas las sí, mañanas. Y claro que tener sí. cuidado con nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestros hechos, nuestras Sí, creaciones. sí, sí, Rafa. Y así cerramos con esta reflexión. Agradecemos profundamente a Ruth, a Gracias. Gustavo, Igualmente. por Gracias, un compartirnos abrazo hoy desde el en estos corazón. dos pilares de sabiduría. Y gracias a todos ustedes por sintonizar esta plática dominical de este bendito 1 de marzo. Sí, bendito. La unidad, que la armonía entre a su cerebro y su corazón los guíe durante la semana. Nos vemos en la próxima transmisión. Que tengan un bendecido domingo. Gracias, Gracias. Bendiciones Eduardo. para todos. Gracias a todos y todas. Gracias. Estuvo muy bonita la conferencia. Sí, gracias.